Bueno, muy buenos días. Gracias a la Unión Industrial por la invitación. Es un gusto estar nuevamente en Córdoba. Recién hablábamos de algunas oportunidades anteriores en las cuales participé de alguno de estos eventos y yo recordaba especialmente uno en el cual llegué de la mano de un industrial, de esos grandes industriales, de un gran industrial de Córdoba, de un gran industrial del país como fue Fulvio Pagani. Y recordaba también a algunas partecitas de la charla que en ese momento tuvimos y todavía muchas de las cosas de las que hablamos siguen siendo pendientes en esta Argentina complicada que vivimos. A ver, no voy a hablar mucho de economía, por lo menos no de detalles. Ustedes acaban de tener una reunión donde seguramente Melconiana ha tratado estos temas con mucha eficacia. Y tampoco voy a hablar específicamente de Córdoba. ¿Por qué? Porque, más allá de que haga alguna referencia a la provincia en sí, porque la situación que vivimos hoy es una situación país, no es una situación ligada ni a un sector ni a una provincia en particular. Es más, creo que si uno adopta ese enfoque, probablemente se equivoca y entra en esta teoría o en esta política de la frazada corta, ¿no? Donde cada cual tironea un poco, logra algunas ventajas de tipo puramente transitorias, porque esas ventajas lo que generan es la reacción de otros sectores que a su turno son los que tiran de la frazada. Me parece que es importante tomar en cuenta algunas cuestiones pensando en el futuro, y Argentina somos como sociedad una excepcionalidad por las buenas y una excepcionalidad por las malas. Por las buenas, porque, perdón, pero estoy medio resfriado. Por las buenas, porque hay muy pocos países en el mundo con la dotación de factores o con la dotación de recursos que tiene Argentina. Seguramente estamos entre los 20 países del mundo, o sea, el 10% mejor dotado por recursos naturales, por recursos humanos e incluso por disponibilidad de capital. Que el capital no esté en el circuito productivo del país no significa que no exista. El capital existe. Unas pocas palabras sobre alguna de esos tres factores. En el caso de los recursos naturales, que todos conocemos, no hacen falta que yo me extienda, sí es importante señalar que hoy, a finales de esta década, tenemos más recursos naturales que los que teníamos a mediados del inicio de la primera década del siglo. ¿Por qué? No por algo que hayamos hecho nosotros, lamentablemente, simplemente porque un cambio tecnológico a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos, ha permitido el fracking y en consecuencia ha creado las condiciones para una posible explotación de reservas que, como ustedes saben, están calificadas entre las más importantes del mundo, tanto en gas como en petróleo. Pero no solo eso, porque además de este cambio tecnológico, ha habido un cambio geopolítico, particularmente a partir de 2007, 2008, que es la entrada masiva de China
como comprador en los mercados mundiales, como comprador de aquellas cosas que nosotros vendemos. Y esto tiene una particularidad. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros principales clientes sean o eran Estados Unidos, Europa, el mundo occidental. Pero resulta que esos países no necesariamente eran complementarios en términos de comercio de Argentina, sino que eran competidores. Competidores con capacidad de subsidiar, con capacidad de generar barreras comerciales de todo tipo. Y de repente entra al mercado de aquello que nosotros vendemos alguien que no tiene lo que nosotros vendemos y no lo va a tener tampoco hasta donde uno puede ver, 20, 25 años hacia adelante. Es un gran comprador de proteínas, con lo cual por primera vez tenemos, en muchos años, tenemos un socio comercial que es complementario y no competitivo con nosotros. De manera tal que no solo tenemos más recursos naturales, sino que por razones tecnológicas y por razones de cambio en las condiciones de mercado mundial, esos recursos hoy valen más, tanto en cantidad como en precio. Recursos humanos, ustedes lo saben, ha habido un deterioro importante en el proceso educativo argentino, pero a pesar de eso, todavía hay condiciones en las cuales Argentina, dentro del mundo en desarrollo, es competitivo. Y hay 8 millones de personas, 8 millones, que o no tienen trabajo, o tienen trabajo parcialmente, o tienen un trabajo por debajo de lo que efectivamente podrían hacer, o, sobre todo en el caso de las mujeres, porque nunca han salido, en definitiva, a lo que se llama el mercado de trabajo, sencillamente porque no hay condiciones para que las mujeres salieran, o en todo caso eran más difíciles de que se cumplieran las condiciones que cuando salían los hombres. De manera tal que ahí hay una reserva enorme que constituye lo que en general se llama un bono demográfico, una situación en la cual un país tiene una cantidad importante de recursos disponibles. Y el capital lo mismo. En los 3 primeros años de este gobierno salieron en forma neta, y digo salieron y no se fugaron porque estaba dentro de las normas permitidas, 60.000 millones de dólares. Y si agregamos lo que va de este año, ya estamos en arriba de 70.000 millones de dólares que salieron del circuito y que no salieron por ninguna conspiración ni ninguna cosa rara, salieron buscando rentabilidad. La rentabilidad que no había en Argentina es la rentabilidad que salieron a buscar en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Chile y algunas un poco más lejos en Miami o en Suiza. Y parte de ese capital, como lo probó la crisis del año 2001-2002, así como sale, parte regresa cuando las condiciones cambian. Esta es la excepcionalidad positiva. La excepcionalidad negativa es que no hay ningún país en el mundo de características similares a Argentina, ubicado en una zona de paz, como afortunadamente es el caso de Argentina, que lleve 8 años de absoluto estancamiento económico. Y 8 años de estancamiento es una simplificación en realidad, porque 6 años son de estancamiento, 0 crecimiento, 2 años, los 2 últimos, son de una recesión profunda que ya llega en forma acumulativa a alrededor del 5% del producto. Para simplificar, digamos estancamiento, aunque es estancamiento con deslizamiento hacia abajo. Como en el interín la población ha crecido 1,1 por año, esto es 9% en estos 8 años, eso significa que en promedio el ingreso de los argentinos es hoy 9% inferior a lo que era allá por el 2007-2008.
Eso es una excepcionalidad, que un país con los recursos como los que estábamos hablando no haya sido capaz de crecer, con una particularidad adicional, que en esos 8 años hubo 2 gobiernos. Hubo 4 años de un gobierno que uno podría calificar de populista, de intervencionista, de estatista, pónganle ustedes el nombre que quieran, no hace falta que yo lo describa, y 4 años de un gobierno que solo se ha interesado en las cuestiones financieras exclusivamente y donde todo ha pasado de manera casi exclusiva por la simple especulación financiera. Yo creo que esta diferencia entre la excepcionalidad positiva y la excepcionalidad negativa requiere algún tipo de reflexión de todos nosotros, ¿no? Primero, a dónde hay que mirar, quién es o quiénes somos responsables, y después, qué es lo que hay que mirar, por lo menos desde mi punto de vista, para salir de esta situación. ¿Para dónde hay que mirar? Para nosotros, señores, la dirigencia política, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, los intelectuales, los medios de comunicación. Digo, para que no nos engañemos hablando de un problema cultural difuso donde pareciera que el grueso de la responsabilidad es de la gente, del resto de la gente. No. Lo siento si alguno se molesta, pero creo firmemente que la responsabilidad está en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hay que mirar para identificar cómo modificar las cosas? Yo diría un factor político y un factor económico, simplificando un poco las cosas. El factor político radica en que quien gana las elecciones en Argentina toma el poder todo y para siempre. Después la realidad le muestra que todo no y para siempre menos. Pero ese proceso de tomar conciencia de que no es ni todo ni para siempre, generalmente genera una pérdida de energía social, conflictos políticos, conflictos sindicales y demás muy importantes. Así fue con el gobierno anterior, así es todavía, poco menos ya, con el gobierno actual. La vocación de diálogo, la vocación de búsqueda de consensos, la palabra consenso lleva una segunda intencionalidad que es la de consenso federal. Pero digo, la búsqueda de diálogo, la búsqueda no existe, no existe cuando en general nadie gana, por lo menos de manera duradera, por mucho más que del 35% de los votos. Entonces, ¿cómo alguien con un pedazo importante, pero no mayoritario, cree que puede gobernar? Y bueno, creo que se equivoca. Me parece que este factor político es fundamental. Lleva a errores grotescos, la intervención del INDEC, creyendo que eso puede pasar sin que nadie reaccione, el querer nombrar 2 miembros de la Corte por decreto, también creyendo que eso puede pasar, ejemplo de un gobierno de los primeros 4 de estos 8 años y un ejemplo de los segundos 4, y podría poner de los 2, de los 8 años, el creer que se puede manejar el Consejo de la Magistratura, que como ustedes saben es nada más y nada menos que el órgano que decide la designación y la remoción de jueces, como si fuera plastilina. Cada uno que llega trata de hacer algún juego adaptando ese Consejo de la Magistratura a sus intereses. El factor económico se lo puede encarar por 1000 lados.
Mi recomendación es no lo encaremos por el lado de las políticas específicas. No es porque no haya que hablar de políticas específicas, obviamente habrá que hablar y mucho. Pero las políticas específicas a veces terminan siendo simplemente una shopping list, donde una nota esto, reforma del otro, reforma de acá, reforma de allá, también. Sin un concepto macroeconómico, y mal que nos pese, a los economistas a veces nos cuesta menos que al resto por ser economistas, la macroeconomía importa. Y si la macroeconomía no responde a ciertas características, es inútil que hagamos la shopping list que querramos, que hablemos de infinidad de reformas, no van a alcanzar, o en todo caso van a ser puramente transitorias. Si en algo tenemos que prestar atención desde el punto de vista macroeconómico es a dónde apuntan los precios. Los precios en economía son como los semáforos, son los que dicen para qué lado hay que ir, son los que le marcan al empresario y al consumidor, no solo al empresario, qué es lo que tiene que hacer. Y los precios son los salarios, son las jubilaciones, son el tipo de cambio real, es la tasa de interés, es la presión tributaria, que es un precio implícito, son las tarifas, son los regímenes arancelarios, que también es otro precio implícito. Ahora, si a ese conjunto de precios uno lo tiene deformado, bueno, la gente sigue ese conjunto de precios. ¿Dónde quieren que vayan si la tasa de interés es altísima? Al sistema financiero. Lo vimos en los años 70, lo vimos en los años 90, lo estamos viviendo todavía hoy. ¿Dónde creen que vayan si las tarifas no reflejan los costos? Como pasó en el caso del gobierno anterior, y en contra de esos sectores. Ahí no se invierte, y si no se invierte, obviamente vienen las consecuencias sobre la oferta. Lo que es peor, la deformación de los precios relativos, que es lo que está detrás del retraso de estos 8 años, más allá de miles de anécdotas y de cosas puntuales, esa deformación de precios relativos ha sido tan fuerte en Argentina que los precios son todos a favor de una economía intervenida, intervencionista, estatista, o son todos a favor de una economía puramente financiera. Y se retroalimentan. Esos son los dos extremos de la grieta. El fracaso de uno hace que gane el otro y el fracaso del otro hace que gane el uno. Y este es el proceso que hemos venido teniendo durante años. El arte de una economía que funcione generando crecimiento y en consecuencia condiciones sociales y bienestar mejores, pasa por lograr salarios altos, jubilaciones altas, en términos relativos, porque para eso se llaman precios relativos, tipo de cambio alto, tasas de interés bajas, tarifas en un punto intermedio creíble, aranceles en lo posible bajos para compensar un tipo de cambio alto y dar lugar a que exista la competencia en la economía. Digo, hay que combinar aquellas cosas que hacen que se expanda el consumo y que se expanda la inversión simultáneamente. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Empujó el consumo, lo alentó, todo eso genera un cierto rato de bienestar, pero como no se ocupó ni de la producción ni de la productividad, termina generando nuevamente inflación. 25% promedio de inflación de la real, no de la anunciada formalmente. ¿Qué hizo este gobierno? Todo iba a ser resuelto por la lluvia de inversiones. ¿Se acuerdan? Lluvia de inversiones. Y hubo lluvia de inversiones, de adentro para afuera.
los 70.000 millones de dólares de los cuales estábamos hablando, es eso, inversiones que debieron o pudieron estar en el país, que fueron a buscar rentabilidad plus seguridad, si ustedes quieren, fuera del país. Entonces, la verdadera clave está en ser capaz de manejar de manera simultánea el proceso de sostener la demanda de consumo, que en Argentina sigue siendo central en términos del Producto Bruto, y al mismo tiempo cuidar la producción y la productividad. Y entonces sí, a partir de entender eso, uno empieza a diseñar las políticas y obviamente hay que hacer una baja de impuestos. Entre el 2005, entre finales del 2005 y la actualidad, la presión tributaria subió 8 puntos del Producto Bruto. 8 puntos del Producto Bruto son entre 30, depende el nivel de Producto Bruto que se calcule, entre 30 y 40.000 millones de dólares anuales que se sacaron al sector privado, se le sacó el manejo al sector privado y se pusieron en manos del sector público. El grueso durante el gobierno anterior, pero también un poco durante el gobierno actual. Entonces, me parece que, ahí sí viene el tema que si la reforma laboral, que reformas educativas, en fin, miles de políticas puntuales si sabemos cuál es el tipo de semáforos que queremos. Si los semáforos están mal, de poco sirven estas políticas. Yo creo que ahí hay las dos cuestiones fundamentales para pensar el futuro. Renunciar a las políticas de omnipotencia en materia política. No hay lugar para las omnipotencias en Argentina. Y pensar en un esquema de precios relativos que no sea simplemente la manifestación de ese tironeo de la frazada, sino un sistema de precios relativos que sea estable y que parta de esa combinación de cómo uno mantiene de manera simultánea consumo e inversión. Dicho sea de paso, si uno tiene equilibrado eso, las exportaciones de Argentina explotan. Yo de eso estoy seguro, explotan en el sentido de que crecerían enormemente. Una de las dificultades para que crezcan las exportaciones, salvo obviamente los commodities, es un precio relativo que es el tipo de cambio que un día está rojo y otro día está verde, por ejemplo, y la imposibilidad de descargar muchos costos fijos, como en todo el mundo se hacen, sobre el mercado interno. Un mercado interno escuálido no sirve para descargar costos fijos que permitan ganar competitividad. No me quiero extender mucho más, pero yo creo que la gobernabilidad futura del país depende mucho de que seamos capaces de esas dos cosas, de renunciar a la omnipotencia y de entender el papel que los precios relativos estables y correctos tienen en una economía en crecimiento. Si no logramos eso, cuanto más tiempo tardemos en entender que tenemos que salir de esta excepcionalidad negativa de 8 años de estancamiento, dicho sea de paso, en el mundo ya circulan todos los pronósticos para el año que viene de un tipo de un nivel de crecimiento cayendo también alrededor del 2 o 3%, sujeto a demasiadas incertidumbres, pero en todo caso el mundo ya empieza a creer que nosotros vamos por un 9º año de estancamiento. Pero cuanto más se tarde en salir de ese proceso de estancamiento, más progresivo será el debilitamiento de la democracia. Y en algún punto la democracia termina siendo algo apenas formal, sin ningún contenido esencial. De manera tal que las consecuencias exceden en mucho lo estrictamente económico. Una muy breve mención a algunas cuestiones en Córdoba.
Bueno, Córdoba es, no se los voy a decir a ustedes, es una provincia excepcional, es una provincia con una tremenda diversidad productiva, es una provincia que en materia industrial tiene desde las viejas industrias de maquinaria agrícola, viejas en términos de tiempo, pero con un fenomenal ayornamiento, hasta la nueva industria del software, una de aquellas cosas que surgieron de una ley que hicimos en el año 2004 y que afortunadamente y raramente, porque la continuidad es muy escasa en Argentina, acaba de ser renovada y ampliada porque había vencido todo lo que tiene que ver con industrias del conocimiento, donde la capacidad que tiene Córdoba de inserción ya está, pero además es mucho mayor hacia adelante. Y algunos otros ejemplos de alta tecnología, es decir, fábricas de instrumentos quirúrgicos que venden el gramo de lo que producen a un precio mayor que el valor del oro. Pero hay dos cosas en las cuales, mirando hacia adelante, yo creo que uno podría pedirle por su importancia, por su dinámica, a Córdoba, a ustedes, en definitiva, como empresarios cordobeses, un papel especial. Uno es el apoyo a la ciencia y la tecnología. Argentina, bien por su sector agropecuario, que además es un lugar hoy de transformación tecnológica y de incorporación tecnológica espectacular, bien por lo que se puede hacer con Vaca Muerta y demás, bien porque podamos recuperar parte de la industria que conocemos, pero no puede haber para mí un futuro argentino sólido si no hacemos un enorme esfuerzo en materia de apoyo de ciencia y tecnología, de trabajo conjunto, el Estado, las empresas privadas y demás. Y no todas las provincias pueden en este capítulo hacer un gran aporte al país. Córdoba sí lo puede hacer y en consecuencia es bueno, si no lo tienen, probablemente lo tengan, pero que lo pongan en un lugar preferente hacia el futuro. Y segundo, y nosotros hemos hablado de esto hace ya muchos meses desde Consenso Federal, hay que hacer un replanteo territorial muy importante, que por supuesto no es tarea de un solo gobierno, será tarea de 20, 30 años, pero que hay que hacerlo. Los alrededores de la ciudad de Buenos Aires se hunden en la mugre, en la pobreza, en el retraso, en la basura, en cantidades fenomenales, está a simple vista. El Gran Buenos Aires, el segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires ya no resisten mucho más. Y entonces hacemos todo mal, porque hacemos cosas como el caso de las tarifas más baratas en Buenos Aires que en el resto del país, para que todo termine en Buenos Aires. Y al mismo tiempo, vía la emigración interna y demás, generamos el vacío en materia de economías regionales. Como ya pusieron además el cartelito, no me voy a extender en esto, pero hay un conjunto de ideas sobre las cuales trabajar, que las podremos compartir en algún otro momento, pero el replanteo de la estructura territorial del país en favor del interior del país, en favor de las economías regionales, es absolutamente fundamental. Me parece que nos tenemos que quedar con esa excepcionalidad positiva, entender que tenemos que lograr que sea algo más que una disponibilidad de recursos y pase a ser una efectividad concreta y total. Creo que Argentina puede, estoy absolutamente convencido. A veces cuando me preguntan ¿cuándo? ¿Cuándo? No sé, dependerá, pero que en el futuro argentino, indefectiblemente en algún punto, habrá que hacer de esa excepcionalidad positiva un motor de crecimiento y de bienestar de los argentinos, me parece un hecho seguro. Gracias.